Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Les invito a que abran la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5, verso 24. Hace unas semanas atrás nuestra pastora nos predicaba de un camino. Hoy yo les quiero predicar de caminando con Dios. Caminando con Dios, aleluya. Génesis capítulo 5, verso 24. Dios bendiga a mi hermana Burgos. Ha dirigido tan hermoso con la unción del Espíritu Santo. Me gozaba porque ella está pasando un proceso con su mamá. Ella fue operada el viernes, la madre, pero ella está aquí alabando al Señor. Ella está aquí adorando al Señor, porque en medio de la prueba nuestra confianza está en el Señor, aleluya. Y por eso todo lo que ella hablaba, todo lo que ella ministraba es porque ella lo está viviendo. Y se recibe más de un corazón que está viviendo lo que habla, aleluya. Dios la bendiga y la siga usando. ¿Tienen Génesis capítulo 5, verso 24? Dice la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así de simple, pero poderoso. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor, una vez más. Agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos que el Espíritu Santo esté entre nosotros, se mueva entre nosotros, Señor. Gracias te damos porque en este momento, Dios mío, después de haberte alabado, adorado, de sentir de una manera especial tu presencia, ahora aquí estamos dispuestos para recibir tu bendita y santa palabra, Señor. Dios mío, yo sé que tú tienes propósito con esta palabra, Dios mío, así como has hablado a mi vida, hablarás a tu pueblo, Señor amado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Póngase cómodo, pero no mucho. Si se pone muy cómodo, se puede dormir. El día jueves el Señor nos hablaba en el ministerio de damas una palabra muy hermosa, y aparte de hermosa, de mucha bendición, una palabra de exhortación con mucho amor, tal como la palabra del Señor nos mueve a que prediquemos. Dios habló en lo personal mucho a mi vida, me ministró doblemente porque ya yo tenía esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón, y el Señor está pidiendo integridad en su pueblo. El Señor está pidiendo que dejemos por un lado las apariencias y que vivamos una vida santa delante de Él. Nosotros podemos engañar a todos y hacer creer que somos muy santos, muy espirituales, pero solamente Dios conoce nuestra vida tal como es, porque Él nos conoce desde nuestro levantar hasta nuestro acostar. Él conoce nuestra salida y conoce nuestra entrada. No hay nada oculto delante del Señor. Y en este día, mientras adorábamos a Dios, en ese tiempo de adoración apacible, el Señor ponía tan fuerte eso en mi corazón, que Él está pidiendo integridad en su pueblo. Integridad en su pueblo. Lo que es santidad. Santidad. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Se lo dijo al pueblo de Israel, y eso no quedó solamente para el pueblo de Israel. Eso es para nosotros en este día, iglesia de Jesucristo. El Señor nos está viendo. El Señor mira lo que nosotros hacemos y lo que nosotros no hacemos. Y Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Aleluya.
Eso no estaba en el mensaje. Pero el Señor me lo dio cuando yo estaba ahí. Yo no puedo callar. No puedo callar, mis amados hermanos. Estamos viviendo tiempo en que queremos alabar, adorar a Dios, sentir la presencia del Señor y después salimos de la casa del Señor, pero salimos a vivir una vida igual y no hay cambios en nosotros. Dios nos va a demandar la hipocresía que pueda haber en nuestro corazón. Desechemos toda malicia, desechemos toda hipocresía y seamos rectos delante del Señor. Y eso lo digo desde aquí hasta allá. Yo no me quedo fuera porque en algo de nuestra vida le fallamos al Señor. Pero hoy el Señor nos viene a decir: camina conmigo. Camina conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a caminar con el Señor? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es el primer hombre en la Biblia del cual se dice que caminó con Dios. Se dice también de Noé en Génesis 6:9, con Dios caminó Noé. Y de Abraham se dice en Génesis 24:40, el mismo Abraham diciendo de él mismo: yo he andado delante de Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero de Enoc se dice: y caminó Enoc con Dios. Es diferente que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. Dios está en todo lugar, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, y a donde nosotros vamos, Él va. Pero qué especial para Dios que nosotros como sus hijos decidamos caminar con Él las 24 horas del día. Que aun cuando estamos durmiendo, caminemos con Él. Que si vamos al trabajo, caminemos con Él. Que si estamos en nuestra casa, caminemos con Él. ¿Cuántos están caminando con Dios? Enoc fue descendiente de Adán. Dice la palabra del Señor que él fue el séptimo desde Adán en sus generaciones. No se habla mucho acerca de la vida de Enoc. Son como 8 versos tal vez aproximadamente en toda la Biblia de lo que encontramos acerca de Enoc. No se dice mucho, pero lo poco que se dice hace de Enoc un gran hombre. Lo poco que se dice hace que nosotros hoy tengamos un testimonio vivo de lo que es caminar con Dios y nos da una enseñanza de cómo caminar con Dios. Qué bueno es cuando no se dice mucho de muchas personas, pero de lo poco que se diga sea algo bueno. Imagínense que se hable mucho de alguien, pero lo que se habla son puras cosas malas. Mejor que ni hablen, ¿verdad? Pero aunque digan ese hermano es íntegro, con solo eso que digan, hermano, ya están diciendo mucho acerca de esa persona. Pues de Enoc no se dice mucho, se dice poco. De Enoc se dice en Hebreos que él agradó a Dios. En Génesis se dice que caminó con Dios y en Judas se dice que dio testimonio de Dios. Eso lo vamos a ir viendo detalladamente más adelante. Si vamos a Génesis, o si todavía tiene su Biblia abierta en el libro de Génesis capítulo 5, vemos en el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Todo el tiempo de la vida de Enoc fueron 365 años. Pero nos dice la palabra del Señor que 65 años él caminó sin Dios. Él vivió su vida como él la quiso vivir. Pero en el momento que Dios lo bendice y que él puede engendrar un hijo, ahí entonces él viene al reconocimiento que él necesitaba caminar con Dios. Si no es cierto, hermano, que el tener hijos muchas veces hace que nosotros nos acerquemos más a Dios. Hay aquí padres que por motivo de sus hijos se han acercado más a Dios.
tal vez porque el ejemplo que le quieren dar, reconocen la responsabilidad del legado que le quieren dejar a sus hijos, o tal vez por alguna situación adversa que viven con los hijos, sienten esa necesidad de meterse más en la presencia del Señor. Lo cierto es que Enoc, cuando engendró a su hijo, al que le puso Matusalén, ahí él decide caminar con Dios. Ahí él se da cuenta de su necesidad de Dios. Ahí él se da cuenta que él no podía vivir sin Dios. Ahí se da cuenta que ahora tenía a quien dependía de él en el conocimiento y en el ejemplo de quién era Dios. Mire, nosotros como padres, hermanos, cada día tenemos que reconocer esa responsabilidad en nuestra vida, que tenemos que dejar un legado espiritual a nuestros hijos. ¿Qué van a decir nuestros hijos de nosotros el día de mañana? Mi papá y mi mamá solo peleando se la pasaban. Mi papá y mi mamá solo gritando en la casa se la pasaban, y a la iglesia llegaban como que nada, a levantar manos, a servir, a cantar, a danzar, a hacer ujiera, a lo que usted les sirva. ¿Qué van a decir nuestros hijos de nosotros? Si algo Dios le reprochó al pueblo de Israel fue de que ellos se olvidaron de darle un seguimiento a sus generaciones y contarle las grandezas que Él había hecho con ellos. Cuando regresaron del cautiverio, muchos de los jóvenes, de los niños, no sabían hablar hebreo, sabían otras lenguas extrañas. Ellos no sabían que sus padres habían salido de Egipto. Ellos no sabían que Dios había abierto el mar rojo. Ellos no sabían que Dios había hecho descender maná del cielo. No sabían nada. Perdieron la responsabilidad. Pero nosotros en este día el Señor nos recuerda que tenemos una responsabilidad como padres, que nuestros hijos puedan decir: yo sé orar porque mi papá y mi mamá me enseñaron. Yo puedo buscar la presencia del Señor porque yo miraba a mi papá y a mi mamá metidos en el cuarto llorando, clamando, mientras yo estaba viendo tele. Aunque digan eso, hermanos, porque a veces pasa, los padres saben, cuando tenemos niños pequeños, a veces nos metemos al cuarto y ahí estamos clamándole al Señor y ellos están jugando y ellos están haciendo otra cosa. Yo me acuerdo con Joshua cuando él estaba pequeño. Él no entendía mucho. Y yo le decía, yo voy al cuarto, y yo dejaba la puerta abierta porque ellos estaban pequeños y yo me metía a orar. Y pues yo soy llorona cuando oro, hermano. No sé quién es aquí también, pero yo soy llorona. Y yo cuando oro en mi casa, yo oro platicando con mi padre. Si mi voz se tiene que escuchar. Y cuando yo estaba llorando, el nene pequeñito entraba y me abrazaba y me besaba. Él no entendía lo que estaba pasando. Y me decía: mami, ¿por qué estás llorando? Me decía, y él me secaba las lágrimas. Yo decía: estoy hablando con papito Dios. Y ese de estoy hablando con papito Dios, a él ya se le hizo algo reconocido y después ya no entraba. Porque él ya sabía que su mamá estaba hablando con papito Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hay tiempos, hermano, que no podemos olvidar, o no es que hayan tiempos, nunca debemos de olvidar de nuestra responsabilidad como padres. Pues Enoc, cuando engendró a Matusalén, ahí reconoció y empezó a caminar con Dios. Yo no sé cuántos en este día están agradecidos por el día en que empezaron a caminar con Dios, por el día en que aceptaron a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, como el día que reconocieron que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Hay hermanos que no celebran su cumpleaños de nacidos, sino celebran su segundo nacimiento, que celebran el día que nacieron espiritualmente. Yo conozco personas así. Pues si seguimos en la vida de Enoc, Enoc le puso a su hijo Matusalén. Y desde ahí ya él fue dirigido de parte de Dios a ponerle este nombre a su hijo. Fíjese que Enoc significa dedicado. Él fue un hombre dedicado a vivir con el Señor, a caminar con el Señor. Pero a su hijo le puso Matusalén. Y Matusalén significa cuando él esté muerto, eso será enviado.
Aquí él ya hablaba de algo profético, él ya estaba dando una profecía de que iba a venir un juicio sobre la tierra, pero que iba a haber misericordia de parte del Señor. Por eso Dios le dijo, ponle ese nombre, yo se lo voy a ir explicando más adelante. Ahora bien, para que Enoc reconociera a Jesús como a Dios, quiero decir que era al que tenía que seguir, con quien tenía que caminar, alguien le tuvo que haber hablado a él. ¿Y quién fue el que le habló? Adán. Adán, hermana, Adán. Mire que él era séptimo, Enoc era séptimo desde Adán. Y ellos se conocieron porque Adán vivió 930 años y Enoc vivió 365 años. Entonces ellos se conocieron. Recuerde que eran descendencia. Mire, hermano, ahora nosotros hasta vergüenza o pena nos puede dar decir cuál es nuestra edad. Aquí no hay nadie que se avergüence, ¿verdad? Las hermanitas no se avergüenzan. Hay quienes dicen, no, a mí no me preguntes. Algunos otros nos da lo mismo, ¿verdad? Es una bendición ir aumentando en edad, aumentando en años y vernos bien. ¿Cuántas dicen amén? Nos vemos bien en el Señor, los hermanos también. Pues ahora pueda que les dé tal vez pena, pero imagínense en aquel entonces platicando el uno con el otro y decir, ¿y vos cuántos años tenés? Le decía uno al otro, yo tengo 850. De verdad, yo ya voy por los 900, le decía el otro. Y así se platicaban de sus 700 años, de sus 800 años, porque esas eran las cantidades de años que ellos vivían. 930 años vivió Adán y el que más vivió fue Matusalén, el hijo de Enoc, 969 años. Imagínense. Esos eran los años que ellos vivían. Ahora nosotros con 70, 50, decimos, ya estoy cansado. Imagínense ellos, hermano. Pero ¿qué sucede? Que en el tiempo que Enoc vivió, que Matusalén vivió, había perversidad, había maldad. La humanidad estaba apartada de Dios. La humanidad no quería nada con Dios. Habían oído testimonio de Adán. Adán les había hablado, pero ellos querían vivir la vida como ellos querían. Eran tiempos, hermano, igual que ahora. Igual que ahora. A veces se dice, no es que en el tiempo de antes era mejor. No, el tiempo de antes era malo. Había gente perversa. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Mire en qué mundo vivió este Enoc, en qué tiempo vivió, con qué gente vivió. Y el apóstol Pedro hizo referencia a ese tiempo en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5 y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En esta condición estaba Enoc viviendo cuando él decidió caminar con Dios. Cuando vivía Enoc, Dios lo usó por medio de la relación íntima que tenía, por vivir caminando juntos, donde Dios iba, ahí iba Enoc. Lo que Dios quería, lo hacía Enoc. Lo que Dios hablaba, lo escuchaba Enoc. Eso era caminar con Dios. Y entonces, como estaba esa relación tan íntima, tan personal, entonces Dios le contaba secretos a Enoc. Usted sabe que a sus íntimos Dios les cuenta cosas, que a sus íntimos Dios les revela cosas. Aleluya. Pues Enoc era un íntimo de Dios. Y entonces, ante la situación que vivían de maldad, Dios le dejó saber a Enoc que venía un juicio sobre la tierra y que ese juicio era el diluvio.
Pero Él mostró su misericordia y su amor, así como lo está haciendo en este tiempo, porque los 969 años de Matusalén fue un tiempo de predicar, fue un tiempo de llamar al arrepentimiento. Por eso el nombre de Matusalén le decía que significa cuando él esté muerto, esto será enviado. O sea que cuando muriera Matusalén, ahí venía el juicio de Dios. Y es lo que nosotros no esperamos el juicio, pero nosotros sabemos que viene un juicio sobre esta tierra. Que todos aquellos que no quieren aceptar a Cristo, que no quieren cambiar su manera de vivir, que no quieren ser santos, viene un juicio, pero el Señor siempre trae una palabra a tiempo para que todo aquel que le escuche venga al arrepentimiento. Y para nosotros como iglesia también, hermano. Porque si Cristo no ha venido es por amor a muchos de los que estamos aquí. No solamente al perdido, no solamente al que está afuera, es para que nosotros tengamos la oportunidad de arreglar nuestra vida. Aleluya. Judas capítulo 14, verso 16. Fíjese que el domingo pasado yo escuchaba a mi pastora. Y ella decía de que a ella Dios le da mensajes no de exhortación. Y ella decía, porque hay hermanitos que vienen y se preparan para... Yo no me preparo para eso, hermano, pero a mí el Señor así me usa. Recíbalo, ¿sí? Yo no me preparo para traer duro ni para... No. Uno se prepara con la palabra y cuando uno está aquí es el Señor el que pone la palabra en nuestros labios porque Él conoce a su pueblo. Yo nunca sé quién va a venir porque a veces, mire, pueden ustedes decir hermana Heidi, hermano Raúl, hermana Rosa siempre están y de repente no podemos estar. Entonces uno no prepara la palabra por nadie, uno prepara lo que el Señor pone en el corazón de uno, lo que el Señor le quiere dar a su pueblo, aleluya. Judas no capítulo, porque Judas solo tiene un capítulo, entonces verso por verso. Verso 14 al 16 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí Judas hace mención de una profecía que dio Enoc, de un libro que se llama Enoc. Mire esto. Hay libros, hermanos, de los que la Biblia nos menciona. En Josué también menciona algún libro, pero son libros que no fueron considerados para canonizarlos y ponerlos dentro de lo que era la palabra del Señor. Pero son libros que contienen cosas ciertas, pero como no iba a ser de bendición para nosotros, el Señor no quiso que estuviera aquí. Pero Judas, el hermano de Jesús, él hace mención de esta profecía. Y entonces aquí podemos ver de que Dios le dio esa profecía a Enoc para el pueblo. Cuando viene el diluvio, ellos no podían decir, a mí nadie me habló. Y cuando aquí venga un juicio, hermano, nadie va a poder decir, a mí no me hablaron. Todo ser humano habrá escuchado hablar de Jesús antes que eso acontezca. Porque Dios siempre dejará saber. Si aún en nuestra vida viviendo nosotros bien, hermano, no es cierto que Dios nos deja saber con anticipación cuando viene una situación difícil. Dios nos deja saber porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros, aleluya. Entonces vemos aquí el tiempo en que vivía Enoc. ¿Hay diferencia de este tiempo a este tiempo? Hermano, mire, estamos viviendo nosotros en un tiempo tan depravado, tan sucio, de tanta maldad. Muchos peleando por sus derechos, pero no respetan los derechos de otros. Muchos diciendo, a mí déjame ser como yo quiero ser, si así me siento, así quiero ser.
Soy humano, pero me siento gato y si quiero voy al veterinario, dice. Hermano, hasta eso está llegando la locura. Es un mundo tan depravado, pero que no quieren respetar los derechos de los padres para que ellos corrijan a los hijos. No quieren respetar que cada uno quiera decidir servirle al Señor con firmeza, sino que quieren estar metiendo cosas contrarias a los jóvenes y a los niños en las escuelas. Vivimos tiempos de depravación y muchos viviendo en eso dicen es que caminar con Dios es difícil. No se puede caminar con Dios. Hay mucha tentación. Hay muchas cosas que me apartan de Dios. Hay muchas cosas que me lo impiden. Hermano, eso es mentira. Estamos en un tiempo de perdición, sí. Pero que se puede caminar con Dios, se puede caminar con Dios. Y nosotros hemos decidido caminar de la mano con nuestro Dios. Aleluya. Probablemente no tuvo tentaciones, probablemente él tuvo desánimos, pasó situaciones familiares. La palabra de Dios no dice que él haya sido perfecto, nos dice que caminó con Dios. Tuvo que haber tenido tentaciones como todos los hombres desde la caída de Adán, pero como él se puso firme en su carácter y decidió caminar con Dios, él pudo honrar a Dios, él pudo vivir íntegramente delante del Señor. No se dejó mover por nada ni por nadie de los que estaban alrededor. Sí se puede caminar con Dios, pero caminar con Dios es una decisión personal. Hermano, no podemos obligar a nadie. Caminar con Dios es personal, así como la salvación es personal. Aquí no le podemos estar diciendo, hermano, aunque lo hacemos, levante sus manos, adore al Señor, cante. Y a veces los tenemos como robotillos nada más, haciendo lo que uno les dice que hagan. Yo se lo he dicho, eso es voluntario. La alabanza y la adoración es voluntaria. ¿Está usted agradecido con Dios? Su alabanza tiene que ser espontánea, tiene que salir. Todo lo que se trata de Dios es voluntario. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos, pero obligarlos no podemos, hermanos. Aunque querramos, no los podemos obligar. Hay muchos que dicen es que por la presión de grupo yo no puedo caminar con Dios. En mi trabajo, hermana, si usted viera, en mi familia, hermana, solo yo soy la única o el único que le sirve a Dios. No puedo por la presión de grupo. Mentira del diablo, sí se puede. Sí se puede caminar con Dios. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Mire lo que dice: hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa, pero nosotros que ya tenemos a Cristo Jesús, como Él es luz, nosotros somos luz y nosotros podemos alumbrar a este mundo lleno de oscuridad y lleno de tinieblas. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para hacer luz, hermano. Seamos luz en nuestra casa, seamos luz en nuestro trabajo. Mire, si en su trabajo todos hablan mal, usted sea luz y hable bien. Si en sus reuniones familiares todos se sientan con su cervecita por ahí, cuidado. Cuidado, hermano. Solo por hoy nadie me está viendo y como lo malo es emborracharse, dicen algunos, que agarran la palabra de Dios como quieren, pero de eso van a dar cuentas. Eso es lo que dicen, lo malo es emborracharse, lo malo es el exceso de las cosas, dicen. Ni una sola, hermano. Si usted ya está en Cristo Jesús,
Usted, aunque esté ahí con ellos compartiendo un tiempo de familia, usted dice: no, gracias, porque yo tengo a Cristo Jesús. Pásenme una Coca-Cola, pásenme un vaso de agua. Pero usted va a ser luz. Usted va a alumbrar donde hay oscuridad. Aleluya. La luz que está en nosotros no la podemos esconder, porque cuando hay oscuridad y nosotros tenemos que llegar, porque no tenemos de otra, y llegar a ese lugar de oscuridad, la luz de nosotros va a disipar toda oscuridad, porque nuestra luz es la misma luz de Cristo Jesús. Jóvenes, sí se puede caminar con Cristo. Sí se puede en medio de la presión de las universidades, en medio de los malos consejos de las universidades, en medio de tanta filosofía, tanto engaño, se puede caminar íntegramente con Dios. No tengamos temor, hermanos. Fíjense que yo hubo un tiempo que me sentía como muy atemorizada por mis hijos, por lo que ahora pasa en las escuelas, ¿verdad? De que ahora todo es tolerancia y siempre están como enseñando eso de la tolerancia, del respeto y todo eso. Y obviamente nosotros enseñamos respeto, pero ellos se refieren a otras cosas. Y yo decía: Dios mío, mis hijos en este tiempo, mis hijos, y siempre esa preocupación. Pero un día mi mamá me decía: mija, si para este tiempo Dios te dio hijos, en este tiempo Dios te los va a guardar. Y esa es nuestra confianza en el Señor. A veces se dice: no, yo no quiero que mis hijos vayan a la universidad porque todos se pierden. No. Aquí está Junior. Hay otros jóvenes. Algunos se tuercen un poquitín. Pero el que tiene la palabra de Dios, esa palabra lo guarda. No tenga temor de mandar a sus hijos a la universidad cuando ya sea el tiempo, hermano. Sus hijos van a ir a hacer luz. Créalo en el nombre de Jesús. Se puede caminar con Cristo. Enoc decidió entonces voluntariamente caminar con Dios. Nadie lo forzó. Él caminó por su propia decisión. Reconoció su necesidad de una relación, de una intimidad con Dios, de una vida en Dios y con Dios. Porque nuestro caminar con Dios se trata de una relación en Dios y con Dios. Unidos. Unidos. Dice la palabra del Señor que ¿cómo caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo? ¿Ha salido usted alguna vez a caminar con alguien y le ha tenido que decir: pero bájale el paso o apúrate? Yo soy de las que camina bien rápido. Y a veces cuando salimos mi esposo me dice: bueno, ¿veniste sola o qué? Porque yo voy así como adelante y que se apuren los demás. Y entonces ya tengo que frenar un poco y ir caminando juntos. Porque ir caminando juntos es a la par, uno del otro, en acuerdo. Y nosotros tenemos que buscar el acuerdo de Dios. No que Dios haga lo que nosotros queremos, no. Es nosotros hacernos a lo que Dios quiere. Ayer Dios nos hablaba muy hermoso, Dios siga usando a Junior, de cómo nosotros caminar en ese acuerdo, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Es acomodarme yo a la voluntad de Dios, aunque me cueste, hermano. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no siempre es muy agradable para nosotros. Para mí no siempre es 100% agradable, pero al final yo entiendo que esa es la voluntad perfecta de Dios. Y es entonces hacerme a esto: ay, Señor, me va a costar, pero está bien, yo te voy a obedecer. Yo voy a ir aquí y no querer yo que Dios se haga lo mío. Porque hay muchos que así quieren que Dios se haga a la voluntad de ellos, al propósito de ellos, a que las cosas sean cuando ellos quieran. No. Lo mejor es que nosotros caminemos con Dios, que Dios vaya dirigiéndonos y nosotros a la par de Él. Lo que tú digas, eso hago. Lo que tú digas, eso hablo. Lo que tú digas, a donde me quieras llevar, ahí yo voy. Eso es caminar con Dios. Y no se trata de que cuando caminemos con Dios solamente es de tener un conocimiento. Muchos dicen: no, si yo conozco que hay un Dios.
Muchos dicen, no, si yo tengo a Jesús en mi corazón, pero yo no necesito aceptarlo. Yo no le hago nada malo a nadie. ¿Ha escuchado usted a gente así? Cuando regresé de Guatemala, yo venía sentada a la par de un señor, pero joven. Y yo dije, yo le tengo que hablar de Cristo. Yo desde que me fui, yo dije, Señor, con los que yo me siente a la par, yo les voy a hablar de Cristo, yo les voy a hablar de ti. Yo cuando viajo, pues no tengo esa oportunidad porque siempre viajamos en batallón y todos vamos juntos. Viajamos toda la familia, gracias a Dios, y vamos todos juntos. Pero esta vez yo sabía que iba a tener oportunidad y lo hice. El Señor me dio la palabra. Pero de regreso, así en plática, porque uno tiene que buscar la manera, hermano. A mí me cuesta, créame que el evangelismo personal a mí me cuesta, pero en Cristo todo lo podemos. No podemos entrarles de un solo, ¿verdad? Porque no es así, hay que saberles entrar. Y conforme la plática, ¿verdad? Entonces él me dice, ¿y de dónde venís? Me dice. Le dije, qué confianzudo hasta de vos tratándome, dije yo, a todos los tratos de usted. Y era salvadoreño, creo que así tratan los salvadoreños también. Y entonces, ¿de dónde venís? De Guatemala. ¿Y fuiste de vacaciones? No, le dije, fui a predicar una campaña. Y ahí le entré, hermanos. Ahí yo sabía que era el momento de entrarle. Y entonces le empecé a hablar de Cristo y él dice, sí, yo tengo a Cristo. Dice así, yo conozco a Cristo. Yo todos los días oro por mí, por mi familia, por los que necesitan. Y cuando necesito, leo la Biblia. Entonces ahí yo le entro y digo, no, pero necesitas aceptar, porque no trato de tú ni de usted, necesita aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ya se me puso recto, hermano. Dice, pero ¿cómo tú me dices eso a mí? De que yo tengo que aceptarlo, si yo ya lo tengo. Dijo así, yo creo en Él. No es lo mismo, hermanos. Hay muchos que creen caminar con Dios porque han escuchado de Dios, porque conocen que hay un Jesús que vino y murió y resucitó. No es lo suficiente. Hay que entregarle la vida a Cristo para empezar a caminar con Él. Ahí está el principio de todo. Nosotros los que decidimos caminar con Dios tiene que ser de una forma constante. Nada nos tiene que apartar. Vemos la vida de Enoc. Mire, le dije, a ver, yo les voy a hacer preguntas ahora. Como hermana Rosa voy a estar haciendo examen. ¿Cuántos años vivió Enoc? Acuérdese de los días del año. 365 años. ¿Y el hijo Matusalén? 969. Acuérdese de 999 y el de en medio solo dele la vueltecita. Así me lo aprendí. Y entonces, ¿qué pasa? Que Enoc, desde que decidió entregarse a Cristo, él fue constante. No a Cristo, desde que decidió caminar con Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Desde que decidió caminar con Dios, tuvo un carácter firme de caminar con Él y no quedarse a medio camino. De caminar con Él en medio de las pruebas y no apartarse. Que aunque iba en el caminar, miraba tentaciones por aquí, miraba tentaciones por allá, pero él decía, no, yo quiero caminar de la mano con Dios. ¿Sabe usted, hermano, de que a veces nos ponemos de acuerdo en dónde salir? A veces con mi esposo ha pasado, decidimos salir juntos, pero de repente el otro tiene que hacer por ahí un mandado y déjame aquí. ¿Le ha pasado a usted que sale junto con alguien y de repente el otro se queda por allá o por allá? No podemos hacer eso con el Señor. Tenemos que caminar juntos hasta el final. Hermano, no podemos ser de esos cristianos que un tiempo están y que otro tiempo no están. Que un tiempo se les ve en la iglesia y otro tiempo no se les ve en la iglesia. No podemos ser inconstantes, tenemos que perseverar. ¿Y sabe qué? A veces esos cristianos inconstantes dicen que ya no vienen porque no se les llamó, que porque no se les buscó, si cuando se les buscaba ni contestaban el teléfono.
y después la culpa se la quieren echar a la iglesia. No, reconozca su responsabilidad, que no ha sido constante en el camino del Señor. Pero hoy el Señor le dice que empiece a caminar íntegramente, que agarre un carácter firme para que pueda ir de la mano con Él todos los días. Mire, Enoc, 365 años, veámoslo, una representación a lo que son un año de nosotros. Los 365 días del año, nosotros caminar con Dios. No importa si vienen tormentas, si vienen nevadas, si vienen sequías, nosotros vamos a caminar de la mano de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. En este caminar nosotros tenemos que deleitarnos, hermano. La vida del cristiano es muy alegre, dice una alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la vida en Cristo no es triste. Caminar con Cristo no es triste. Muchos sienten que es aburrido porque no pueden hacer muchas cosas. No, hombre, si la vida con Dios es la más alegre, la más satisfactoria, la que nos trae más bendición y más provecho. Tenemos que deleitarnos en el caminar con Dios. Salmo 73, verso 25, Biblia de las Américas, dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire, hermano, eso tiene que ser en nosotros, como el salmista lo dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Podré tener las mejores riquezas, la mejor familia, la mejor iglesia, pero nada se compara a caminar de la mano con mi Dios todopoderoso. Aleluya. Una vida de deleite en las cosas del Señor. Salmo 63:1, Biblia de las Américas, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Mire, mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Te buscaré con afán. ¿Cuántos buscamos a Dios con afán, hermanos? ¿O solo cuando lo necesitamos? ¿O solo cuando hay pruebas? Tenemos que ser esos cristianos constantes que en todo tiempo, en la riqueza, así como los votos que se hacen en el matrimonio, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, caminaré de la mano de mi Dios. Aleluya. Dice Salmos 42, verso 1, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira. Mire la Biblia de las Américas como dice, hermano, esto es de enamorados. ¿Cuántos están enamorados de Dios? Enamorados de Jesús. Aleluya. Dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos pueden suspirar por la presencia del Señor? ¿Cuántos pueden suspirar por sentir su presencia, por estar siempre en su presencia? Aleluya. Enoc agradó a Dios. Vemos en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es poderoso, hermanos. Enoc seguramente agradó a Dios en toda su manera de vivir, en su familia, en el camino, con los vecinos, en el trabajo. Si era jefe de una compañía, agradó a Dios tratando bien a sus trabajadores. ¿Cuántos jefes hay aquí? ¿Tratan bien a sus empleados? Yo sé que sí. Si era un empleado, supongámoslo, ¿verdad? Agradó a Dios haciendo su trabajo. Porque sabe, mi hermano, de que agradar a Dios no es solamente en las cosas espirituales. Agradar a Dios, usted lo agrada cuando hace bien su trabajo.
cuando usted respeta a sus jefes, cuando usted respeta a sus compañeros de trabajo. Usted agrada a Dios cuando es puntual para llegar a su trabajo, cuando cumple con su trabajo y no que está llamando, me siento enfermo, voy tarde, se me arruinó el carro y es porque se quedó dormido. Hay que agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Dios nos toma en cuenta todo, hermanos. No solo lo que hacemos en la casa del Señor, es todo. Y tenemos que dar testimonio. Mire lo que dice aquí. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Los que lo conocían podían hablar bien de él. Los que lo conocían podían decir, oh, Enoc es un buen padre. Enoc es un buen trabajador. Enoc es un buen cristiano. Enoc es un buen servidor. Enoc es un buen prestamista porque pide prestado y paga, no se le olvida. Hasta en eso debemos de agradar a Dios. Pide usted dinero prestado, no se esconda después. Pague. Pague. Son formas de honrar a Dios. Da usted prestado, no pide interés porque es pecado delante del Señor. ¿Cuántos cristianos dan dinero prestado, hermano, y se aprovechan de la necesidad del necesitado? Y le dicen, te doy esta cantidad, pero me das el tanto por ciento, usureros. Así lo llama la Biblia. Así lo llama la Biblia. Si mira a su hermano con necesidad, aunque no le dé toda la cantidad que tal vez necesita, mejor dígale, con esto te puedo ayudar. Porque a veces, hermanos, sí nos tenemos que olvidar del dinero. Se lo digo por experiencia. Yo tuve que renunciar con mi esposo porque el dinero de nosotros es matrimonial, no es de uno o del otro. Hasta en eso agradamos a Dios. Y nos llamaron para pedirnos prestado, no de aquí, no de aquí. Se lo doy como un testimonio, no de aquí. No eran menos de $3,000. Lo dimos, un ahorrito que teníamos, lo tuvimos que dar, se lo prestamos. Nunca más nos hablaron de ese dinero por 2 años. Después nos pidieron como 2,000 prestados. Lo dimos también, viendo la necesidad. Hermano, pasaron los años y uno atado a ese pensamiento. ¿Y cuándo me irán a pagar? ¿Y cuándo? Y yo empecé a sentir en mi corazón liberar a la persona y liberarme yo. Pero como no era solo dinero mío, dije, yo no puedo ir con mi esposo y decirle, mira, demos esto por borrón y cuenta nueva. Pero Dios también tocó el corazón de él. Y un día me dice, ¿sabes qué, mi amor? Dios me habló, nosotros estamos atados a eso. Liberemos a la persona y nos liberamos nosotros. Nosotros hicimos un favor, allá la persona. Nos liberamos, hermano. Llamamos a la persona y le dijimos, ¿sabe qué? Tómelo como una ayuda, olvídese de pagárnoslo. Vino la bendición de Dios sobre nuestra vida. Vino la bendición de Dios sobre nuestra vida. Mire, mi amado hermano, aquí se dicen cosas que uno ni piensa decir, pero a alguien el Señor le va a ayudar con esta palabra. No se aproveche del necesitado. Dele prestado o bendígalo. Y si usted pide prestado, pague. La Biblia nos habla de pedir prestado, pero tenemos que ser honestos, hermanos, en pagarle. Entonces vamos a agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Primera de Juan capítulo 3 verso 22 dice, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros somos agradables delante de Él y hacemos las cosas como Él las quiere, hermano, la respuesta a nuestras oraciones está dada. Esa es palabra del Señor. Colosenses capítulo 1 verso 10 dice,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que la meta de Jesús era siempre agradar a su Padre. Él no vino para agradarse Él, para ganar fama Él, para que lo elogiaran. Vino para agradar al Padre. Y Él mismo pudo decirlo. Vemos en Juan capítulo 8, verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya. ¿Cuántos podemos decir eso? Gloria al Señor. El apóstol Pablo también siempre motivó para que agradáramos a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Usted dirá, hermana, yo agrado al Señor en todo lo que hago. Puede agradarlo más. Nunca es suficiente. Siempre podemos dar una mía extra en agradarle al Señor. Aquí entonces vemos que el propósito de Enoc siempre fue agradar a Dios, y Dios dio testimonio de eso. Voy a con la última parte y en 5 minutos se la voy a resumir. Enoc profetizó el juicio que iba a venir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él era un íntimo de Dios. Él fue un profeta, y los profetas son voceros de Dios. Hermano, los profetas no hablan de su propia cuenta, no hablan lo que ellos quieren hablar, y si lo hacen, pues cuenta le darán a Dios. Y es importante, lo hemos dicho, hermanos amados, que escuchemos la voz profética. Nosotros no somos una iglesia tal vez que fluye mucho en lo profético y lo deseamos, lo anhelamos porque es un don de Dios dado a la iglesia. Pero tenemos que aprender que cuando Dios habla por medio de un su siervo, de una su sierva, debemos de guardar silencio. Debemos de quedarnos calladitos para nosotros poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Estamos en eso? Aleluya. Estas son pequeñitas instrucciones que es necesario darlas, porque a veces caemos en algo repetitivo que se tiene que estar diciendo y diciendo, pero hermano, es necesario que aprendamos eso. Dios, aquí lo hemos dicho, va a estar levantando, y yo creo que de primero nos tenemos que instruir para poderlo ver. Tenemos que instruirnos cómo actuar, qué hacer, para entonces ver lo que Dios va a mandar. Y aquí sí hay siervos de Dios que dan palabra profética. Aquí sí hay mujeres de Dios, pero vamos a tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando se levanta una voz de parte de Dios, nuestra adoración empieza. No es que de un solo nos vamos a callar, ¿verdad? Porque nosotros estamos adorando a Dios. Entonces Dios no se equivoca en el momento que va a dar una palabra profética y va a bajar su adoración. Todo es en un orden dentro de la casa del Señor. Pero bien, Enoc profetizó. Lo vemos nuevamente en Judas capítulo 14, verso 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Aquí vemos que él profetizó el juicio. Yo ya le dije que viene un juicio sobre la tierra, pero ya vimos por la palabra del Señor de que al que caminó con Dios, Dios se lo llevó. En el capítulo 5 vemos las edades de todos los descendientes de Abraham, y termina diciendo: y murió, y murió, y murió. Pero de Enoc no se dice que murió. De Enoc se dice: y se lo llevó Dios. Porque hay una promesa para los hijos de Dios, que todos aquellos que caminen con Dios, aquellos que den testimonio de Dios, aquellos que agraden a Dios, va a haber un día que serán levantados
levantados con poder y gloria y que no se van a quedar a la tribulación. Aleluya. Viene un juicio, pero la iglesia de Cristo no pasará ese juicio. Aleluya. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero con nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Dice que no fue trasladado de la tierra al cielo. Aleluya. Es lo que nosotros esperamos como iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que murieron. Porque el Señor mismo, mire, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, porque se habla de los ángeles que están ya sonando las trompetas. Pero esta trompeta no la va a sonar un ángel. Esta trompeta la va a sonar Dios mismo, que va a llamar a reunirse a su pueblo con Él. Quien se quiera quedar, hermano, no le espera nada bueno. Las guerras que vemos son pura destrucción. Eso va a ser peor. Pero nosotros, si nos decidimos a caminar cada día con el Señor, lo que nos espera es que vamos a ser arrebatados. Póngase de pie en esta hora, mi amado hermano. Agradecemos al Señor por su palabra. Le doy la conclusión en estos 2 minutos. Para caminar con Dios, primeramente hay que reconocer a Cristo como el Salvador de nuestra vida. No podemos llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Él es el camino, no uno de los caminos. Él es el camino, el único camino que nos lleva al Padre. Caminar con Dios es tenerlo siempre presente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, de relacionarnos con los demás. Eso es agradar a Dios, eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es tener una vida de comunión, de intimidad con Él, de obedecer sus ordenanzas, de lo que la palabra del Señor dice sea una norma, una dirección en nuestro diario vivir. Es acomodarnos a la voluntad de Él y no a la voluntad de nosotros. Eso es caminar con Dios. Como le decía al principio, Dios me habló a mí mucho el jueves. Me habló mucho de la distracción. Y el Señor nos lo habló tan claro a las mujeres, que estamos distraídas, que nos estamos olvidando de nuestra relación con Jesús y con el Espíritu Santo. Nos pasa hasta los predicadores, hermano. Yo quisiera decirle que oro todos los días, pero más de algún día se me va y me siento mal. Y digo, Señor, cuando regrese del trabajo yo voy a orar y tengo que cocinar, atender a los niños. Digo, Señor, antes de acostarme, sí, ya estoy cansada y se me va. Eso me pasa a mí. Me distraigo. Y hay mucho pueblo distraído. Mucho pueblo que dice, yo estoy en Cristo, estoy en el camino. Pero en el camino le decimos al Señor, déjame aquí un momento. Déjame aquí un momento. Pero no te vayas, espérame aquí. Y nos vamos y nos distraemos y tal vez no con el pecado, pero nos soltamos de la mano del Señor.
Y el Señor nos llama a ser diligentes. Diligentes en su presencia, diligentes en su camino. Para todo lo demás va a haber un tiempo después, pero el tiempo en la presencia del Señor debemos de aprovecharlo. Esos llamados que el Señor nos hace cuando estamos haciendo algo y sentimos su presencia, es para dejar de hacer lo que estamos haciendo, irnos a postrar delante de Él. Yo le he fallado al Señor, hermanos. Y yo soy la primera en estar aquí. Y usted dirá, ¿y entonces por qué está predicando? Porque sabe lo hermoso de Dios. Que cuando vuelvo a ir a su presencia, Él no me dice, no te voy a atender. Él no me dice, ya perdiste tu momento. Él me dice, ven hija mía y encontrémonos en amor. Hoy Él nos quiere recibir a muchos. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos quieren venir al altar y decirle, Señor, quiero agarrarme de tu mano y no soltarme? Quiero dejar toda distracción. Yo lo invito en este día